Amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles, después de un montón de tiempo, sobre uno de los que se supone es el mejor disco o de los mejores discos del 2025. Y hablo de Lux de Rosalía. Su trabajo que continúa lo que fue el exitoso Motomami del 2022. Y bueno, a ver, Lux para muchas personas es como el punto más alto, el epítome de lo que puede ser la música pop en este momento, de lo más grande que se ha hecho. Y para otros es un disco muy pretencioso y quizás yo puedo estar en un punto medio en el cual reconozco que es un gran disco, porque definitivamente lo es, no se puede decir lo contrario. Pero al mismo tiempo también siento que es un disco que es víctima de su marketing y también de todas las expectativas que mucha gente se ha hecho alrededor de lo que los críticos y justamente este marketing han dicho del disco, ¿no? Pero repito, es un buen disco, es un gran disco realmente, y sí está entre los mejores del año pasado, pero pasan varias cosas cuando lo escuchas varias veces. La primera es que esas primeras escuchas te hacen estar presente o sentir que estás ante un trabajo impresionante. Y eso no es que se diluya con el tiempo con las otras escuchas, pero sí sucede que eso impresionante se comienza a ser dilucidado porque no está escuchando. Y deja de tener eso mismo, eso grandioso deja de ser grandioso con el paso del tiempo. Eso es un problema y la respuesta es no necesariamente es un problema, solo es una condición del disco. Mientras más lo escuchas, más lo entiendes, más desentrañas su fórmula y puedes decir, ok, ya están haciendo esto, lo que hicieron en esta canción lo están repitiendo acá. Entonces deja de parecer sorprendente y eso sí puede ser un problema, pero no necesariamente algo negativo con el disco. Y eso está acompañado del hecho de que cuando lo escuchas por primera vez o las primeras veces, yo lo he escuchado creo que unas 35, 50 veces para hacer este video, el disco tiene una dinámica que desde la canción 1 hasta la 7 creo que es La Perla, es una cosa muy particular y tiene una cadencia propia, pero a partir de Mundo Nuevo creo que es, en adelante hasta el final, pues el disco decae un poco a nivel compositivo, a nivel de producción también. Entonces eso hace que este disco esté como escindido, sea un disco esquizofrénico casi, pese a que todo el disco tiene un sentido sonoro muy acompasado, muy relacionado una cosa con otra, pero como les digo, hay un momento en el que las canciones se transforman en otra cosa y eso hace que también sientas que no es un trabajo tan completo como fue Motomami. O sea, Motomami es el discazo de Rosalía. Nada más que decir. Este es un buen disco, es un buen intento de hacer algo que sea pop orquestal y que también tenga algo de avant-garde o de experimental, pero no deja de ser eso, un intento. No es que te revoluciona la música porque no lo hace. Rosalía mete los pies en el agua, en el mar de lo experimental, pero no se baña en lo experimental necesariamente. Entonces, está bien. Insisto, es un buen disco, pero es un disco que a partir de cierta canción tú notas que no se compara lo que está al final con lo que está al inicio. Eso se sigue manteniendo mientras más lo escuchas, salvo la diferencia de que las canciones finales, las últimas 8 canciones, que siguen siendo menores, pero cuando las escuchas varias veces, pues mejoran un poco y las entiendes mejor. Es más, para mí una de las mejores canciones del disco, hay 2 canciones que son fabulosas. Bergheim, la Gabor, como le quieran decir, que es el primer single del disco, es una joya, es tremenda. Luego la siguiente canción que a mí me parece una maravilla es Sauvignon Blanc, que está en este grupo de últimas canciones. Sauvignon Blanc es un trabajo de composición y de producción que mucha gente quisiera poder llegar a hacerlo y no lo consigue. Entonces, mientras más escuchas el disco, esa segunda parte tiene mucho más sentido, pero sigue siendo menor. Quizás esa es la mejor manera que tengo para sintetizarlo. A ver, este es un disco que la produce la propia Rosalía con Dylan Wiggins y Noah Goldstein, que son como esa triada que ha trabajado de manera a profundidad, de manera digamos, concentrada en la producción de ese trabajo. Hay 200.000 otros productores divididos en varias canciones, pero ellos 3 son los que están en casi todos los temas.
al menos Goldstein y Rosalía están en todos, no Wiggins creo que falten uno. Entonces ellos son los que sostienen sobre sí la idea sonora del disco. Este es un disco de 15 temas en la versión online, la versión digital. En la versión física tiene 3 temas más. Yo me voy a enfocar en la versión digital, que es la que todo el mundo tiene acceso. Y también es un disco de esta época en lo que tiene que ver con la necesidad de tener un montón de featurings. Hay un montón de gente que trabaja en este disco, incluyendo la genial Björk, que aparece por ahí y es como el momento divino del disco. Y está en la canción Bergheim, ella aparece y es una voz que se enfoca en lo divino de la canción. Entonces está muy bien puesta. También está la Orquesta Sinfónica de Londres, que es la que carga sobre sí el mayor bulto de hacer la música del disco. Está dirigida por Daniel Bjarnason, creo que es Bjarnason. Ya. También está Yaritze su esencia en el exitazo del disco que es La Perla, tocan ellos la música y Rosalía está cantando. Está también Carmiño en Memoria, que es esta canción que recupera mucho el fado portugués. También suena por ahí Patti Smith en su voz, ¿no? Declamando algo que también es maravilloso en La Yugular. Hay colaboraciones experimentales como con, por ejemplo, Yves Tumor en Bergheim, y también está Venezia Snares, encargado de ciertas cuestiones de programación de baterías. Esto experimental que hay en Lux se compagina con la idea de tener al sonido sinfónico, al sonido de una orquesta, construyendo todo el bulto de la música, la gran mayoría de la música, y que se compagina con este sentido dance que también tiene el disco, porque es un disco que de cierta manera también busca que estés bailando. Hay eso generado muchas veces por otros instrumentos orquestales, lo cual también se vuelve interesante. En algunas canciones hay cosas que suenan y que dan ritmos que no sabemos muy bien qué puede ser, porque quizás están procesadas con alguna cosa, pero que sabemos que son sonidos de algún instrumento de la orquesta sinfónica. No es que sea necesariamente algo que venga del terreno de lo electrónico, es algo suplantando lo electrónico, procesado electrónicamente. Eso es interesantísimo. Se sabe que Lux a nivel de composición está basado en historias de varias santas. Por eso el disco es un disco que tiene un montón de idiomas, ¿no? Está cantado con más de una docena de idiomas, español a la cabeza, evidentemente. Hay inglés, alemán, italiano, hay latín, hay portugués, hay un montón de cosas. Francés también aparece por ahí en algún tema. Lo cual lo vuelve un disco mucho más, no sé si decir universal, pero interesante dentro de la idea de lo universal. Y aquí se complica un poco la comprensión del disco. Porque para mucha gente, al ser un disco que está basado en la vida de santas, al ser un disco que está muy enfocado en el concepto de Dios o de la cercanía con Dios, y también el hecho de ser un disco que confronta a la cantante y compositora femenina, a sus relaciones pasadas y a cierta violencia también detrás de esa relación. Por ejemplo, Bergheim, que es el primer single, que ya le dije que es el temón, es un tema muy violento, muy agresivo con lo que sucede el coro cantando en alemán con esa fuerza que parece el O Fortuna de Carmina Burana, así de Karloff, así con esa fuerza. Momentos, esa misma canción luego abre una posibilidad. Cuando cambia, cuando se acaba ese movimiento fuerte, abre una posibilidad de sosiego con Björk, que aparece ahí, y luego esa voz de sosiego es interrumpida por Yves Tumor, que es este otro músico, productor experimental, que se pasa diciendo una frase absolutamente agresiva, que es I'll fuck you till you love me. Quienes saben inglés ya saben lo que significa. Esa violencia está muy presente, y esa violencia de las relaciones, esa violencia del intercambio entre hombre y mujer como pareja, como amigos, etc., en la vida social real, está muy presente en el disco, en la medida en el que quizás esta aproximación a la fe o a la religión se vuelve una especie de respuesta. Yo lo entiendo así. Y para mucha gente eso tiene que ver con la derecha, con la ultraderecha, con lo conservador. Y sí, o sea, nunca he pensado que Rosalía sea una artista que políticamente hablando posicionarse en algo
mucho más progresivo o progresista, perdón, de lo que ella siempre estaba enfocada en Dios. Incluso en Motomami, un disco, digamos, absolutamente o mayoritariamente laico, tiene una fuerte presencia de la figura divina. Entonces, aquí esto está llevado al extremo. Y no es que sea necesariamente evidencia de que Rosalía es de ultraderecha, pese a sus declaraciones que han generado cierta polémica, como decir que no es feminista, que se acompaña, o que es una bolsel, creo que es la palabra, una célibe voluntaria, que es como que ella está ofreciendo una mirada completamente distinta a Motomami. Y por eso quizás hay que también tomar con pinzas esto. A lo mejor es parte de la estrategia del disco, mostrarla de una manera mucho más original que otra cosa. Pero yo no sé si esto sea más allá que una estrategia. O sea, yo escucho el disco y siento que, si bien es cierto, están todos estos elementos que tienen que ver con un reflejo de lo conservador que se ha vuelto el mundo, porque el mundo es así, el disco lo está reflejando también. De cierta manera busca romper otras ideas alrededor de lo conservador. El mismo hecho de que estén cantados en varios idiomas habla no de la supremacía de un idioma frente a otro, y no de que si tú estás aquí tienes que hablar mi idioma, sino habla de la posibilidad de abrir espacios para que nosotros podamos buscar qué se está diciendo. También hay una exigencia para quienes no hablamos de esos idiomas, tratar de indagar qué está pasando. Y eso se me hace interesante en la medida que ofrece una densidad adicional. Las primeras 7 canciones del disco son poderosas, todas. Hay unas mejor que otras, unas más fuertes que otras, pero todas son poderosas por la manera en que la orquesta trabaja para decir algo, mostrar algo. De este grupo de canciones, Reliquia, que es el segundo tema, es quizás de esta unión de elementos que no son dispares necesariamente, y no es que no se los haya usado en otras ocasiones. La existencia de Björk o la contribución de Björk en el disco ya revela de dónde Rosalía tomó cosas. Björk ha hecho esto casi toda su carrera. Ya, ¿no? Algunos discos de Björk que son exactamente eso y son mucho mejores, hay que decirlo. Y luego llegamos a La Perla, que es el 7º tema del disco, que es el tema pop por excelencia de toda de todo el conjunto, y eso ya rompe de una manera completa con lo que ha venido sucediendo antes. Antes había una noción de que las canciones tenían movimientos internos, y que en un momento en el que parecía que se acababa algo, todavía faltaba media canción y empezaba otra cosa. Entonces, se daba esa idea de operística dentro de cada canción, ¿no? Mio Cristo piange di diamanti, lo dije muy mal, y ella también pronuncia muy mal el italiano. Es casi un aria, por ejemplo. Entonces, y este sentido más clásico, orquestal, y operístico, desaparece a partir de La Perla, que es la canción más pop. Es tan pop que al menos a mí el arranque me remite muchísimo a la canción del final de los episodios de Bob Esponja. Hola. Y está bien, es así, no pasa nada. Ya. De ahí en adelante el disco sí cae. Las canciones no son malas, pero son canciones que están más estructuradas en su mayoría como canciones ligadas a otros momentos de la obra de Rosalía. El mal querer está por ahí, dando vueltas nuevamente, y este sentido de hacer cosas más pop están ahí, y más digeribles para la gente. A tal punto que, si ustedes se dan cuenta de cuántos millones de escuchas, porque tiene millones de escuchas el disco en Spotify, por ejemplo, a partir de La Perla el número de escuchas baja de las canciones. Es decir, hay una relación muy fuerte de las personas que están escuchando el disco con sus primeros 7 temas, y el resto decae un poco y mucho a veces. Sin embargo, esta última tanda de canciones tienen Sauvignon Blanc, quizás el momento más alto de cómo entender la suavidad,
la intensidad y lo pop comercial, quizás, de una manera en que se compagina y crean algo hermoso. Sauvignon Blanc es un tema hermoso dentro del disco y no hay forma de decir lo contrario. Me estoy extendiendo un montón y solo quería un poco hablar del disco y decir que es un buen disco. Sí, es un disco que conforme lo vas escuchando varias veces, mejora muchísimo la experiencia, pero sigue siendo un disco partido en dos. Y las primeras 7 canciones son los grandes momentos de Lux. Las últimas no tanto tienen grandes picos y al mismo tiempo tienen momentos muy bajos. Entonces, quizás está en un punto medio, y si uno dice un punto medio piensa en la palabra mediocre, pero Lux no es un disco mediocre, es todo lo contrario, es un gran disco. Es mucho menos grandioso de lo que el marketing te supone o te quiere decir, pero no deja de ser un gran disco y es agradable encontrar artistas, mujeres jóvenes, artistas que estén haciendo una música que de alguna manera también busque presionar a quien está escuchando a tratar de entender qué está pasando ahí. Por eso es un disco de varias escuchas. Lux es eso. Y me pasa con Lux como cuando te sirven estaba haciendo mucho calor y te sirven el vaso de cerveza, está con ese velo de novia, es decir, con esa transparencia fría en el vaso o en la misma botella de vidrio. Entonces tú coges, lo abres y bebes el primer sorbo y tú dices, ay, qué maravilla, esto necesitaba, no sabía cuánto lo necesitaba. Pero si pasa el tiempo, lo dejas ahí, deja de estar fría, la botella o el vaso deja de estar frío, y después de un par de horas vuelves a tomar esto, ya no está tan rico. Sabe, como un poco le decimos en mi tierra, caldo de pata. Entonces dices, ok, estuvo bien el primer sorbo, los primeros sorbos, pero ya me olvidé, luego estaba ahí, lo volví a tomar y ya no me gustó tanto. Eso pasa con Lux. ¿Eso es un problema? Puede ser. Para mí no tanto, porque a veces sucede que pruebas esa botella que está todavía caliente y dices, no, tengo que meterla en el congelador, que se enfríe un poco y para volver a tomarla. Y eso sucede con Lux cuando lo escuchas varias veces. Ya no tengo nada más que decir del disco. Espero hacer muchas más revisiones de otros álbumes por esta vía, no demorarme tanto en hacerlo. Así que nos vemos la próxima semana con algún otro video. Voy a tratar de enfocarme también en discos de artistas ecuatorianos que creo que vale la pena que hablemos de eso porque hay cosas muy interesantes. Y también voy a ver si les hablo por ahí de discos de músicos que también los conocemos por otras actividades, como por ejemplo el cast de Stranger Things, que hay ciertos miembros de ese elenco que tienen unos discazos. Ya vamos a hablar de ellos, así que nos vemos para la próxima. Adiós.